El papa que juzgó a un cadáver. El papa que se casó con su prima. El papa que tuvo 9 hijos. El papa que murió a manos del marido de su amante. O el papa que vendía entradas para ir al cielo. Estos son algunos de los peores papas que ha tenido la Iglesia. Porque casi todos estaremos de acuerdo en que Francisco era un hombre bueno. Pero no todos los papas han sido así. Hoy recorreremos la historia negra del papado. Los papas más corruptos, los más pecaminosos, los más ineptos. Esteban VI, el papa que juzgó a un cadáver. Esteban VI fue papa entre el 896 y el 897, menos de 2 años. Pero en su apenas año y medio le dio el suficiente tiempo como para pasar a los libros de historia. Se encargó de demostrar que el horror y lo absurdo no tienen límites cuando se mezclan el poder, el rencor y la teatralidad. Al parecer no leyó esa parte de la Biblia en la que se habla de amar al prójimo, porque menuda lió por puro rencor. A finales del siglo IX, Roma era un campo de batalla de familias nobles, facciones clericales y emperadores germánicos que querían controlar la silla de Pedro como quien se disputa una plaza de parking en el centro. En ese caos, el Papa Formoso había tenido una carrera política accidentada. Fue excomulgado, rehabilitado y nombrado Papa. Además, durante su vida, quienes disputaron el título honorífico de emperadores de Occidente eran las familias de Arnulfo de Carintia y de Lamberto de Spoleto. El Papa Formoso coronó emperador a Arnulfo, y esto desencadenó el juicio más vergonzoso de la historia. Formoso murió en circunstancias no del todo claras poco después, y entonces llegó al papado nuestro protagonista, Esteban VI, que lo hizo con el respaldo de los duques de Spoleto. La decisión de coronar a la familia rival no se podía revocar. Había que esperar a que el emperador se muriese y entonces presionar al papa para que les eligiera a ellos. Pero les dio igual. Si no podían cambiar la decisión del anterior papa, lo juzgarían. En enero del año 897, el papa Esteban VI ordenó exhumar el cuerpo de Formoso, muerto y enterrado desde hacía unos meses. El cadáver fue vestido con sus ropajes papales y sentado en un trono dentro de la Basílica de San Juan de Letrán. Daba comienzo el concilio cadavérico. Aquello parecía una escena de la familia Addams o de la pajarería de Transilvania, pero era real. Se iba a juzgar al papa fallecido. Pero claro, el bueno de Formoso se encontraba indispuesto y no podía responder a las preguntas del tribunal. Así que se nombró a un diácono para que hiciera de abogado del cadáver, respondiendo en su nombre a los cargos. Y se le acusó de perjurio, es decir, de haber mentido bajo juramento, de haber usurpado el papado de manera ilegítima, de no respetar el derecho canónico y de haber abandonado su diócesis para ser papa. El veredicto, como puede imaginarse, fue culpable. Era una farsa. El cadáver fue despojado de sus vestiduras papales. Se le arrancaron los 3 dedos con los que bendecía a las masas. Y el cuerpo fue enterrado en un cementerio para extranjeros a las afueras de Roma. Pero al Papa no le pareció suficientemente humillante, así que ordenó desenterrarlo por segunda vez y tirarlo al río Tíber. Esteban VI debía sentirse satisfecho. Llevando a cabo este lamentable teatrillo, se ganaba el apoyo incondicional de la familia Spoleto, que así ya le deberían un favor, y podrían ser 2 si en el futuro los coronaba emperadores de Occidente. Pero el grotesco espectáculo del concilio cadavérico fue demasiado, incluso para una Roma acostumbrada a los excesos. La indignación popular creció y los enemigos de Esteban, que no eran pocos, aprovecharon la oportunidad. El cuerpo de Formoso, en descomposición, fue rescatado del río por un pescador. Lo sacó y comenzó a atraer a todos aquellos que lo veían como una víctima. Y, cómo no, comenzaron a correr rumores de que el cuerpo obraba milagros. Con un panorama así, el pueblo veía al pobre Formoso como una víctima de Esteban.
Un papa del que es que no sé ni qué decir. Una revuelta estalló en la ciudad. Esteban fue arrestado, encarcelado y estrangulado en su celda en agosto del año 897, apenas unos meses después de su siniestro juicio. Así terminó el pontificado de Esteban VI, y sus grandes enemigos, los Spoleto, nunca más pudieron acceder al título de emperadores. Su nombre había quedado manchado para siempre. El concilio cadavérico es uno de los momentos más bajos de la historia de la Iglesia. Una especie de juicio zombie que haría sonrojar a cualquier jurista sensato. Aunque esto es solo el principio. El papa que veremos a continuación fue mucho peor. Juan XII, un fiestero en el Vaticano. Avanzamos al siglo X. Juan XII fue papa entre los años 955 y 964. Solo 9 años, pero 9 años que dieron para mucho. Y es que, si uno sabe vivir a tope, 9 añitos dan para mucha fiesta. Así, su pontificado es uno de los capítulos más escandalosos y controvertidos de la historia de la Iglesia Católica. Nació en la familia romana de los Tusculanos, una de las más importantes de la ciudad, y su nombre de pila era Octaviano. Y todos los papas que has conocido en tu vida eran viejos, ¿verdad? Francisco fue elegido papa siendo ya anciano, igual que Benedicto o que Juan Pablo. Esto es una constante, porque a la hora de votar, los cardenales prefieren elegir a alguien ya mayor para que no sea papa durante demasiados años. Imagínate tener un mal papa durante 30 o 40 años. Pues Juan XII, este figura, este crack, este máquina, fue elegido papa con solo 18 años. Así que este papa iba a durar muchísimo. O quizás no. La elección de Octaviano como papa no se debió a méritos teológicos, ni a una trayectoria eclesiástica ejemplar. Porque, a sus 18 años, aún no le había dado tiempo a hacer nada importante con su vida. Fue, en realidad, una decisión puramente política. En plena Edad Media, los papas gobernaban el centro de la península italiana, un país independiente conocido como los Estados Papales, cuya capital era Roma. Gobernar esta región era algo muy apetecible y las principales familias se disputaban controlar el papado. Todas las grandes familias metían a alguno de sus hijos en la iglesia y su influencia les garantizaba que a lo largo de los años se convirtieran en obispos. Así que conseguir que alguien de la familia fuera elegido papa significaba que el dinero comenzaría a correr hacia el resto de los familiares. Es decir, corrupción de la de toda la vida. Pero, ¿cómo conseguir que voten a tu candidato y no a otro? Pues muy fácil, sobornos e intimidación. Había cardenales que se dejaban comprar por una cantidad de dinero, o prometiéndoles dinero para su familia. Y cuando esto no funcionaba, se los podía amenazar de muchas otras maneras. Y así, quien jugaba mejor sus cartas, lograba el papado. Y la familia de los Tusculanos la jugó muy bien, porque consiguió que el joven Octaviano fuera elegido papa con solo 18 años. Una jugada maestra. Su padre, Alberico II, era algo así como el dictador de Roma. En Roma se hacía lo que él quería. De hecho, primero logró que su hermanastro fuera papa, Juan XI. Pero Juan XI, en lugar de hacer lo que quería su hermanastro, hacía lo que quería su madre común. Fue el último papa de la llamada pornocracia. Pero la pornocracia no se llama así por asuntos, ¿cómo decirlo?, de no por, sino porque en lugar de gobernar el papa, gobernaban las cortesanas o las mujeres alrededor de él. En algunos casos eran sus amantes y en otros eran familiares. En el caso de Juan XI, era su propia madre la que llevaba las riendas de los estados papales. Esto enfrentó a los dos hermanastros. Alberico II acabó encarcelando a su madre y a su hermanastro en el castillo de San Angelo y convocó un nuevo cónclave. Seguramente porque descubrió cartas comprometedoras en las que conspiraban contra él. Y esto es algo que no les hubiera pasado si hubieran usado NordVPN.
el patrocinador de este vídeo. Ellos no podían usarlo porque aún no se había inventado, pero tú sí que vives en el siglo XXI. Yo, por ejemplo, cuando me conecto a una red wifi pública en un aeropuerto o en una cafetería, siempre lo hago con la VPN de NordVPN. La razón es que así todo lo que entra y sale de mi dispositivo lo hace con un cifrado de nivel militar, impidiendo que pueda ser leído o interceptado por ojos que no deberían verlo. Y a ver, no es que yo me dedique a asuntos oscuros, pero es que cualquiera de nosotros tiene en su teléfono, en sus manos, la aplicación del banco, que contiene datos muy sensibles. Si os interesa un servicio así, entrad en este enlace y podéis conseguir hasta 4 meses gratis. Así que no te pase lo mismo que a este papa y a su madre y protege tus datos. Muchas gracias a NordVPN por ayudarnos en el canal. Tras encarcelarlos, Alberico II convocó un nuevo cónclave. Poco después, Juan XI murió en cautiverio. Tras varios papas que duraron un abrir y cerrar de ojos, Alberico mejoró la jugada y consiguió que ahora fuera su hijo el siguiente papa. Si os sorprende que alguien sin experiencia lidere una institución tan importante, imagínate entonces al joven Juan, que según testimonios contemporáneos convirtió al Palacio de Letrán en algo más parecido a una casa de apuestas o a una casa de pecado que a la sede del cristianismo. Numerosos cronistas medievales, en especial el monje Liutprando de Cremona, nos ofrecen un retrato nada piadoso del pontífice. Por cierto, vaya nombre más perrón. Cuando tenga un hijo, lo llamaré así. ¡Liutprando! ¡A comer! Según sus descripciones, Juan XII fue acusado de simonía, adulterio, incesto, blasfemia y hasta de brindar con el diablo. Y estas acusaciones necesitan una explicación. La simonía consiste en comprar o vender asuntos espirituales. Es decir, ¿quieres que te confiese? ¿Quieres que te bautice? Pues solo lo voy a hacer si pagas. O si no, no te confieso. El adulterio ya sabemos lo que es. Los religiosos debían ser célibes, y parece que a Juan XII se le olvidaba serlo. El incesto consiste en mantener relaciones con tus propios familiares. La blasfemia consiste en injuriar lo sagrado. Y se supone que todo esto lo remataba haciendo brindis figurados con el diablo. Como ves, era un papa deluxe. Se decía que mantuvo relaciones con sus propios parientes, además de otras mujeres casadas. Aceptaba sobornos a cambio de cargos eclesiásticos y utilizaba las riquezas de la Iglesia para financiar su ocio personal. Uno de sus pasatiempos favoritos, según se dice, era apostar en partidas de dados sobre el altar. Es cierto que no se sabe a ciencia cierta si las acusaciones de Liutprando eran ciertas, porque le tenía ojeriza, y quizás estén exageradas, pero sí hay más fuentes que dicen que el pontífice llevaba una vida absolutamente disoluta. En el plano político, Juan XII también demostró una capacidad notable para enemistarse con todo el mundo. En el año 962 pidió ayuda al emperador del Sacro Imperio, Otón I, para defender Roma de sus rivales. Otón, tras ser coronado emperador por el propio Papa, exigió a Juan que reformara su conducta y que firmara un juramento de fidelidad. Este acuerdo es conocido como el privilegio de Otón. Consiste en que la elección de cualquier papa tuviera que ser sancionada, validada, o sea, hecha de acuerdo con el emperador del Sacro Imperio. Esto significaba que solo habría papas amigos del Sacro Imperio. A cambio, el emperador había defendido al papa y reconocía los territorios de los estados papales. Juan accedió, pero este tratado convertía, en la práctica, al papado en un vasallo del Sacro Imperio. Y esto era inadmisible tanto para Juan XII como para el resto de cardenales. En cuanto el emperador volvió a Alemania, Juan XII rompió el juramento y mandó cartas a los reinos vecinos para buscar ayuda contra la previsible venganza del emperador. Pero no le dio tiempo a mucho. Otón regresó rápidamente con un ejército, y Juan XII, junto con sus partidarios, abandonó a toda prisa la ciudad, llevándose el tesoro papal. Y lo que pasó a continuación
Es digno de una novela de risa o de terror, depende cómo se mire. Al llegar a Roma, el emperador organizó un sínodo en el que se juzgó al Papa en su ausencia y se dictó su deposición. Juan fue acusado de simonía, perjurio, asesinato, herejía y sacrilegio. Juan XII, que había huido, fue llamado a Roma para defenderse, pero esta fue su respuesta. Y en este sínodo también decidieron que la gente de bien le da a me gusta y se suscribe cuando un vídeo les está gustando. Así que haz caso al emperador y a los obispos contribuyendo con tu me gusta. Ya sabes lo importante que es mostrarle al algoritmo que un vídeo te gusta. Muchas gracias. Juan XII fue depuesto de su cargo y se convocó un nuevo cónclave que eligió a otro noble de Roma, que sería conocido como el Papa León VIII. Pero el bueno de León ni siquiera era cura, así que el mismo día en el que le eligieron, le nombraron sacerdote y todos los cargos necesarios, incluso obispo. Y después de obispo, Papa, claro está. Ha sido el ascenso más meteórico de la historia. En cuanto el emperador regresó a Alemania, ya te puedes imaginar lo que sucedió. Juan XII volvió a Roma y obligó al nuevo papa a huir. Convocó otro sínodo y con el apoyo de sus partidarios, y usando las típicas herramientas, sobornos y amenazas, logró que los mismos cardenales que le habían condenado ahora invalidaran sus propias decisiones y le restauraran a Juan XII como papa. Pero ya te imaginas que esto no podía quedar así. El emperador volvió a organizar un ejército para echar por segunda vez a Juan XII. Pero Juan murió antes de que el emperador llegara. Solo tenía 27 años. Y, como en toda buena historia, no se trató de una muerte natural. Según una versión, falleció mientras cometía adulterio, golpeado en la cabeza por el esposo de su amante. Otra versión dice que sufrió un derrame cerebral mientras estaba en pleno acto. Y otra dice que lo mató un amante masculino que estaba despechado. Los relatos varían, pero todos implican compartir cama con alguien más. Un detalle importante siendo papa. Juan XII solo había sido papa durante 9 años. Pero vaya 9 años. Y esto es solo el principio. Porque como dice el refrán, otros vendrán que bueno te harán. Habría otros papas aún peores. Esto no ha hecho más que comenzar. Benedicto IX. Vendió el papado para casarse con su prima. Llegamos al siglo XI, y Benedicto IX tiene un récord difícil de igualar. Fue papa en 3 ocasiones distintas, en medio de conspiraciones, escándalos sexuales y hasta un traspaso del papado como si fuera una propiedad inmobiliaria. Un papa precoz y prematuramente corrupto. Nacido como Teofilacto, también era miembro de la poderosa familia de los Tusculum, los señores de Roma entre los siglos X y XI. Y vaya nombre, Teofilacto. Creo que llamaré así a mi segundo hijo. ¡Teofilacto! ¡Recoge los juguetes de la habitación! El caso es que la familia de los Túsculo consiguió que un nuevo miembro se convirtiera en papa. Y lo consiguió, claro está, como siempre en esta época, sobornando e intimidando. En una época en la que Roma era gobernada como un feudo por las familias nobles, la tiara papal no se ganaba. Se heredaba, se compraba o se robaba. En este caso fue impuesta. Y Teofilacto, ahora Benedicto IX, no decepcionó. Al menos si uno lo que esperaba era corrupción, orgías y violencia. Los testimonios contemporáneos, como los del monje reformador San Pedro Damián, presentan a Benedicto IX como un pontífice absolutamente disoluto. Y por disoluto entendemos que le gustaba acostarse acompañado. No sé si me explico. Se lo acusó de cometer asesinatos, violaciones, incluso con hombres, simonía y herejía. Pedro Damián escribió en la época el libro de Gomorra, donde denunciaba los vicios del clero y pedía una verdadera reforma. En su libro lo acusó de sodomía, es decir, de hacer cositas con otros hombres, de bestialidad
o lo que es lo mismo, de hacer cositas con animales y de convertir el palacio papal en un lugar donde se practicaban orgías. También se le acusó de organizar la muerte de sus rivales. Y comparado con todo lo anterior, de algo, vamos, casi de lo más normal, de acostarse con mujeres. Todo esto quizás eran exageraciones. Nunca sabremos hasta qué punto estas historias son ciertas o simplemente fueron propaganda fabricada por sus enemigos, pero no parecen imposibles para el estándar medieval romano. Como su posición en Roma era débil, buscó el apoyo del emperador del Sacro Imperio, Conrado II. El emperador estaba enemistado con el arzobispo de Milán, una ciudad que aspiraba a independizarse del imperio. Así que, para ganarse el favor del emperador, ya te puedes imaginar lo que hizo el bueno de Benedicto IX. No lo mató, pero sí lo excomulgó, y así servía de mensajito para el resto de enemigos del emperador. Y ya estaría. Pero Conrado II, poco después, pasó a mejor vida. En el año 1044, tras una rebelión, Benedicto IX fue expulsado de Roma. En un nuevo cónclave eligieron a Silvestre III. Había terminado el primer papado de Benedicto. Silvestre era papa, pero no por mucho tiempo. A los pocos meses, Benedicto regresó con el apoyo de sus aliados armados y retomó el trono papal por la fuerza. Comenzaba así su segundo papado. Sin embargo, no duró demasiado. Ese mismo año se planteó dejarlo. Había dos razones. La primera, que su posición no era segura. Ahora tenía muchos enemigos, y en cualquier momento podía estallar otra rebelión o tener un accidente. Y la otra razón es que el bueno de Benedicto quería casarse. Sí, como ves, no tenía madera de papa. Sus fiestas en el palacio papal eran legendarias, pero parecía haber encontrado al amor de su vida. Quizás pienses que se trataba de otra noble, o quizás de la princesa de otro reino, o simplemente a una mujer de una belleza extraordinaria. Pero no. Amigos, Benedicto IX quería casarse con su prima. Pero no iba a dejar el Vaticano así como así. Quien algo quiere, algo le cuesta, y quien quisiera ser papa tendría que pagarlo. La familia de los Túsculo tenía otro pretendiente, otro familiar de Benedicto, un tal Juan Graciano. El acuerdo fue fácil. Juan le pagaría a Benedicto lo que le había costado la elección papal, es decir, los sobornos para que le votaran, y así dejaría el cargo. Dicho y hecho, Juan pagó y se convirtió en papa. Sería conocido como Gregorio VI. Y así es como Benedicto se marchó a vivir al campo con su prima. Y es que tenemos que entender que en esta época las familias, igual que decidían con quién te ibas a casar, también decidían lo que ibas a ser. Como por ejemplo, ser cura. Imagínate, eras el cuarto hijo de la familia y no ibas a heredar nada, porque ya había 3 por delante de ti. Así que la familia decidía que ibas a ser cura, sin importarle si creías en Dios, sin importarle si eras religioso, sin importarle si tenías vocación. Te había tocado a ti y punto. Y estos papas de los que estamos hablando lo fueron en este contexto. No eran clérigos por vocación, sino porque les había tocado serlo. Y además participaban en las luchas de poder junto a sus familias. Y además de todo esto, podía ser simplemente mala persona, como también es el caso en estas historias. Pero hemos dicho que Benedicto IX fue papa 3 veces. Y volvería. El caso es que no sabemos por qué, pero vivir en el campo con su prima no le convencía, y decidió volver a Roma y reclamar de nuevo el papado. Y, como no podía ser de otra manera, habría pelea. Y es que ahora tenemos no 2 papas, no, sino 3. Tenemos a Gregorio VI, que le ha comprado el título a Benedicto IX, al propio Benedicto, y ¿recuerdas que años atrás habían echado a Benedicto, elegido a Silvestre III, y luego Benedicto había recuperado su puesto? Pues Silvestre no se rendía y seguía reclamando el papado. Se hacía necesaria la presencia de quien siempre llegaba para poner orden en la Italia medieval. ¿Sería un pájaro? ¿Sería un avión? No, era el emperador del Sacro Imperio.
El emperador en este momento era Enrique III, y como ya sabía de qué iba la película, viajó a Italia con un ejército. La única manera de poner orden en Roma era mediante las armas. Enrique convocó un sínodo y los cardenales destituyeron a 2 pretendientes. Y el bueno de Gregorio, que había pagado una fortuna por ser papa, renunció, ya que fue acusado de simonía, de haber comprado su cargo. Y, pues era cierto. Entonces hubo un nuevo cónclave y se eligió un nuevo papa. Su nombre era Clemente II. ¿Y la historia termina aquí? Por supuesto que no. El emperador volvió a Alemania acompañado por el nuevo papa Clemente, pero el papa murió durante el viaje. Benedicto IX se frotó las manos. Ya sabes lo que va a pasar. Al frente del ejército de su familia, regresó una tercera vez a Roma y se reinstaló como papa. Comenzaba así su tercer papado. Esta última etapa, sin embargo, fue breve. Al año siguiente, las tropas imperiales volvieron a Roma para echarle, y huyó. Esta vez ya no volvería. En un nuevo cónclave eligieron a otro papa, y ya se estableció una línea que Benedicto no pudo volver a usurpar. Se supone que pasó sus últimos años como monje, pero no está claro si es cierto. Lo que sí se sabe es que se fue al más allá con 44 años, en teoría perdonado por sus sucesores. Pero alguien que no sabía perdonar es el protagonista de la siguiente historia. Un papa con tanta ira que acabó partiendo a la Iglesia Católica en 2 y se eligió a un antipapa. Urbano VI, el papa insoportable que rompió el cristianismo. Bartolomeo Prignano era arzobispo de Bari, una preciosa ciudad del sur de Italia. Fue elegido papa en el año 1378 y tomó el nombre de Urbano VI. Su pontificado duró 11 largos años. Unos años que fracturaron a la Iglesia en 2. Su elección parecía, en principio, brillante. Era italiano, lo cual le gustaba a las élites romanas. Tenía fama de reformista y parecía piadoso. Porque, con todo lo que hemos visto hasta ahora, muchos clamaban que la Iglesia necesitaba una reforma. Pero, en palabras normales, era el típico tipo que en la entrevista de trabajo parece normal, pero luego empieza a gritarle a la fotocopiadora y a envenenar a sus compañeros de trabajo. Ya desde el momento del cónclave, todo empezó regular. Había 22 cardenales con derecho a voto, que tenían que venir de toda Italia, de Francia y de Aragón. Pero la reunión empezó con solo 16 presentes, los italianos. El pueblo de Roma se agolpó alrededor de la basílica exigiendo que el siguiente papa fuera italiano. Y es que durante los 70 años anteriores, el papado se había trasladado a Aviñón, una ciudad situada en el sur de Francia. Allí, los siguientes papas y cardenales habían estado muy influenciados por los reyes franceses, lo que hizo que se eligieran varios papas franceses que se quedaron en Aviñón. Pero esta vez, el pueblo romano no estaba dispuesto a permitirlo. Tener el papado en otra ciudad era la ruina para Roma. La urbe vivía, en gran medida, del dinero que recibía y generaba la Iglesia. Una Roma sin papas era una ciudad en crisis económica. Una Roma con papas era una Roma rica. Así que los cardenales, con miedo a ser linchados, votaron antes de que llegaran los franceses y eligieron a un nuevo papa. Su nombre era Urbano VI, un hombre serio, sobrio y con fama de no ser muy político. Nadie había contado con que, una vez que Urbano se sentara en la cátedra de San Pedro, iba a desatar el caos. Desde el minuto 1, Urbano VI mostró un carácter irascible, colérico, desconfiado y propenso a las humillaciones públicas. Gritaba a los cardenales en reuniones, los llamaba idiotas y burros, los acusaba de llevar una vida lasciva y pecaminosa, y se enfrentaba a los embajadores extranjeros con pocos modales. Los cardenales se hartaron, salieron de Roma con la excusa de que hacía demasiado calor en verano y se reunieron en secreto. Declararon que su elección había sido inválida, por haber sido hecha bajo presión popular. 13 cardenales, la mayoría franceses,
se reunieron en la ciudad de Fondi y eligieron un nuevo papa, a Clemente VII. Así comenzó el Cisma de Occidente, un periodo en el que primero 2 y luego hasta 3 papas se disputaron la autoridad religiosa. Es el tiempo del papa y los antipapas. ¿Urbano se moderó ante esta amenaza? No, al contrario, se radicalizó aún más. El antipapa se asentó en Aviñón y el papa en Roma. Se excomulgaron mutuamente y, claro, los dos se consideraban el verdadero papa y que el antipapa era el otro. En el año 1385, Urbano acusó a 6 cardenales de conspiración. Los arrestó, los torturó durante semanas en el castillo de San Angelo, donde uno murió en el proceso, y luego los hizo ejecutar sin juicio formal. El papa, que debía ser vicario de Cristo, practicaba la tortura como si fuera el director de un gulag. Algunos cronistas contemporáneos aseguran que disfrutaba personalmente de supervisar las sesiones. Todo muy evangélico. Para colmo, tampoco era muy eficaz como gobernante. Perdió apoyos, se aisló y terminó su vida odiado por casi todo el clero, incluso por quienes inicialmente lo habían apoyado para liberarse de los franceses. Logró gobernar durante 11 largos años, pero su elección había provocado un grave cisma, una ruptura en la Iglesia, y no logró solucionarlo ni diplomáticamente ni militarmente. Fue un papa guerrero que acudió con los ejércitos de acá para allá, atacando a los estados italianos que se atrevían a apoyar al antipapa y logrando algunas victorias, pero también cosechando derrotas. No practicaba el amarás al prójimo como a ti mismo, ni el no matarás, pero dado el panorama de otros papas, pudo ser peor. Probablemente empezó con buenas intenciones, pero su temperamento autoritario, su paranoia y la incapacidad para gobernar con diálogo convirtieron su pontificado en un desastre histórico. Más que un pastor, fue un inquisidor de su propio rebaño. Si alguna vez hubo un ejemplo de cómo no liderar absolutamente nada, ni una iglesia ni un grupo de WhatsApp, este es el ejemplo de Urbano VI. Así que su historia negra no se debe tanto a su vida privada, sino a haber sido un terrible gestor que dividió a la Iglesia con un conflicto que provocaría miles de muertes. Pero el Papa que viene ahora sí que supo gestionar cosas, sobre todo su dinero y el de sus 9 hijos. Alejandro VI, mentalidad de tiburón y de vividor. Ahora entramos en el esplendor y el escándalo del Renacimiento con uno de los papas más infames, corruptos y políticamente habilidosos de la historia, Alejandro VI, también conocido como Rodrigo Borgia. Si los anteriores papas fueron decadentes, Alejandro fue el CEO del vicio pontificio, con oficina en el Vaticano y mentalidad de Juego de Tronos. Rodrigo de Borja nació en Játiva, en el Reino de Aragón, en 1431, pero viajó a Italia a estudiar, donde su tío ya era papa, Calixto III. Como en toda buena historia de emprendedores, la ayuda familiar fue fundamental, aunque luego se olvide contarla. Con solo 20 años ya había logrado ser obispo. Toda una historia de superación. Y a los 25 años fue ascendido a cardenal. Ser cardenal es el segundo escalón más alto en la Iglesia Católica. Son obispos o arzobispos que tienen derecho a voto en los cónclaves. Los van nombrando los papas, y los cardenales, en teoría, son religiosos con enorme prestigio en asuntos teológicos. Para que te hagas una idea, Francisco fue elevado a la categoría de cardenal con 65 años. Y, de alguna manera, Rodrigo Borgia deslumbraba a sus 25 años. Esa es una explicación. La otra es que su tío, que era el papa, lo ascendió por puro nepotismo. Pero el papado se le resistió más y no logró ser elegido hasta que no tuvo 61 años. Mientras tanto, había sido vicecanciller de la Iglesia durante 35 años, acumulando riqueza y aliados. Cuando llegó el cónclave del año 1492, simplemente compró votos. Así, sin eufemismos. Prometió cargos, tierras y entregó bolsas de oro
como quien reparte tarjetas navideñas. Es decir, practicó la simonía con tal elegancia que hizo parecer legal lo ilegal. Pero vamos, tampoco era nada nuevo bajo el sol. Al menos no extorsionó a los cardenales. Una vez coronado, Alejandro VI transformó el papado en una empresa familiar. Su obsesión era colocar a sus hijos. Sí, a sus hijos, aunque se supone que era célibe. Yo he contado hasta 9 hijos, y puede que alguno se me escape. Desde luego que era todo un toro bravo. Confundió el cargo de papa con el de papá. Sus 2 vástagos más famosos fueron César Borgia, su favorito, que con 17 años ya era obispo y cardenal con 21. Superó a su padre en brillantez teológica, aunque claro, siendo papa debía tener inspiración divina. Eso sí, fue un obispo guerrero, porque lo que le gustaba era la guerra, y dirigió los ejércitos papales. Y Lucrecia Borgia fue su hija más famosa, de la que se sabe bien poco, aunque rondan leyendas sobre incesto y envenenamientos. Pero estas historias seguramente fueran fabricadas por sus enemigos políticos. Alejandro también legitimó públicamente a sus hijos, organizó suntuosas fiestas en el Vaticano, con enorme lujo, y se le atribuye el famoso banquete de las castañas, que incluiría a 50 cortesanas, es decir, a mujeres de vida ligera, compitiendo desnudas para ver quién podía recoger más castañas del suelo. Alejandro VI acumuló fortunas gigantescas gracias a sobornos, a la venta directa de cargos eclesiásticos, la simonía de la que ya hemos hablado, y a la venta de indulgencias. Y esto de las indulgencias es muy importante. La venta consistía en pagar una cierta cantidad de dinero para que se te perdonaran los pecados. Sin penitencia ni nada. Pagabas a la iglesia y... ¡chin, chin! Magia. Tus pecados desaparecían. Aunque, bueno, la idea era más técnica. Se suponía que Jesucristo y los santos habían hecho tantas buenas obras, pero tantas que había méritos positivos de sobra. Y al pagar, tus pecados se canjeaban por los méritos que sobraban de esos santos. Una idea de auténticos tiburones de las finanzas. En su lógica, el cielo se podía pagar en cuotas. Alejandro VI no solo era un papa de mujeres y nepotismo, también fue un maestro del doble juego político. Jugó con Francia, la monarquía hispánica y los estados italianos como piezas en un tablero. Pactaba con unos, traicionaba a otros, prometía bendiciones y repartía excomuniones como quien reparte flyers en la calle. En 1493 emitió la bula Inter Caetera, que partió el Nuevo Mundo entre España y Portugal. Básicamente dibujó el mapa del mundo con una regla y lo repartió entre sus 2 reinos amigos. Y a ver, los ingleses lo criticarán, pero en este canal no nos podemos oponer a ello. Esta es la auténtica solución de los 2 estados. Así no habría más guerras en el mundo. Un auténtico win-win. Durante toda su vida utilizó el poder del papado y su influencia para colocar a sus hijos en posiciones de poder, y siempre recibió acusaciones de llevar una vida lujuriosa, pero no más que otros papas. Es visto por muchos como el papa más corrupto y libidinoso, mostrado en muchas películas como tremendamente inmoral y corrupto. Y a ver, tenía sus cositas, sí, pero también es verdad que las grandes familias italianas nunca le vieron con buenos ojos. Era extranjero en una época en la que el 99% de los papas eran italianos. Solo podía haber un papa, y él estaba ocupando un cargo que podían haber ocupado familias italianas. Así que interesaba esparcir rumores sobre su indecencia para volver a elegir a buena gente, es decir, a más papas italianos. Alejandro enfermó tras un banquete, junto a varios de sus convidados. Unos dicen que todos sucumbieron debido a las picaduras de los mosquitos, que los contagiaron de malaria, pero otros dicen que trataba de envenenar a algunos de sus invitados, pero por error el veneno acabó también en su plato. Moriría a los pocos días, probablemente víctima del mismo veneno que usaba su familia contra sus enemigos políticos.
Alejandro VI no fue un mal papa en el sentido de ser un trastornado mental, sino que fue el prototipo del político maquiavélico vestido de sotana, el símbolo de una época en la que el papado era más una corte principesca que una guía espiritual. Un papa que hizo historia, aunque no precisamente en nombre del Evangelio. Y del mismo estilo fue nuestro siguiente y último papa, otro vividor en la cátedra de San Pedro. León X, el papa que vendía el paraíso a plazos. El Renacimiento fue un periodo en el que el papado financió a grandes artistas, pero también fue un tiempo de decadencia moral. Y si el papa Borgia tuvo mala fama, el papa Medici no le fue a la zaga. Nacido como Giovanni di Lorenzo de' Medici en 1475, era hijo del célebre Lorenzo el Magnífico, y debía ser un jovencito brillante porque a los 7 años ya era cura, y a los 13 años ya era cardenal. Ya podía votar en los cónclaves. Seguro que en esto nada tuvo que ver su familia. Todo fue trabajo duro y mentalidad de tiburón. En 1513 fue elegido papa con solo 37 años, justo a tiempo para dirigir el mayor colapso institucional de la Iglesia desde la división de Oriente y Occidente. Su elección fue vista como el triunfo definitivo de los Medici, los banqueros más poderosos de Florencia. El papado, de hecho, se convirtió en una sucursal de los intereses florentinos, un enorme proyecto cultural y una máquina de gastar. León X era culto, refinado y generoso con los artistas. Amaba el teatro, la música, la poesía y las bromas. Era, básicamente, el cuñado perfecto. Pero también amaba el lujo desmedido. Cuando fue elegido papa, organizó enormes festejos en la ciudad para que el pueblo lo amara. En pocos meses había vaciado las arcas y tuvo que pedir créditos. Unos créditos con hasta el 40% de interés. ¿Y quiénes eran los mayores banqueros de Italia? Pues su propia familia, los Medici. Así que su propia familia le prestó dinero con un 40% de interés. Los envidiosos dirán que es corrupción, pero los tiburones lo llamamos networking y team building. Su pontificado fue una fiesta de fastos y excesos. En un mundo en el que la mayoría de la población comía pan 3 veces al día, para desayunar, comer y cenar, el Vaticano organizaba banquetes de 65 platos, desfiles de elefantes indios y festivales que hacían parecer al Carnaval de Venecia un retiro franciscano. Una de sus frases más famosas, posiblemente falsa, pero totalmente creíble dado su carácter, fue la siguiente: Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Y es que este tiburón de la buena vida no practicaba el estoicismo, sino el hedonismo. A vivir, que son 2 días. León X siguió la tradición de sus predecesores de embellecer Roma. Bajo su pontificado se continuó la construcción de la Basílica de San Pedro. Se financiaron obras de Rafael, Bramante y Miguel Ángel, y se consolidó la imagen del Papa como mecenas supremo del Renacimiento. Todo esto nos ha legado un patrimonio cultural bellísimo. Pero, como tantas cosas, esto hubo que pagarlo de alguna manera. ¿Problema? Pues que todo esto costaba una barbaridad. Y como los Medici sabían de finanzas, aplicaron un principio simple. Si no hay fondos, se busca dinero donde sea. Y ese donde sea fue la venta de indulgencias. Las indulgencias no eran nuevas, pero con León X alcanzaron una dimensión gigantesca. Se vendían certificados que prometían reducir el tiempo en el purgatorio a cambio de donaciones. Si Jesús expulsó a los mercaderes del templo, León convirtió el mismo templo en un supermercado. Esto indignó a muchos, entre ellos a un monje alemán llamado Martín Lutero, que clavó sus famosas 95 tesis en 1517. Desatando la reforma protestante. La reacción de León X, despreciarla. Excomulgó a Lutero y se burló de él como si fuera un simple agitador sin futuro. Las consecuencias son que perdió la mitad de Europa para siempre.
El protestantismo cuajó en gran parte de Alemania, Holanda, los países nórdicos y en Inglaterra. Las guerras de religión, que enfrentaron a católicos y protestantes, desangraron a Europa durante un siglo. León X fue un papa típico de su tiempo y, a la vez, la gota que colmó el vaso. Culto, refinado y amante del arte, sí, pero también arrogante, derrochador y políticamente miope. Pero, eso sí que tuvo ojo para enriquecer a su familia con tasas de interés monstruosas. Su indiferencia frente a la crisis espiritual de Europa ayudó a fracturar la unidad del cristianismo occidental. A León no se le conocen hijos, pero vivió con el lujo acostumbrado, más como un millonario que como el representante en la tierra de las enseñanzas de ese humilde pescador de hombres. Por suerte, no todos los papas han sido así. Estos papas son un ejemplo de lo que sucedía cuando se entraba en la Iglesia no por vocación, sino por decisión familiar. Y también son un ejemplo de lo que sucedía cuando unas pocas familias controlaban y manejaban los cónclaves simplemente para su beneficio personal, para enriquecerse y aumentar su poder. De hecho, el cisma protestante acabó poniendo fin a esta situación. Ya desde el año 1000 se hablaba una y otra vez de la necesidad de reformar la Iglesia, pero esto se posponía una y otra vez. Había demasiados intereses en que todo continuara igual. Solo cuando el protestantismo se extendió por media Europa, como reacción a los excesos de la Iglesia, se acabó poniendo fin a esta situación. Esto sucedió en el año 1545, en el Concilio de Trento. Allí se puso fin a muchos de los problemas que hemos visto aquí. Se buscó cortar de raíz, al menos, muchos de los excesos más intolerables. Y eso no quita que siga habiendo muchos trapos sucios que, durante siglos, han sido ocultados sin buscarles solución. Porque había gente muy poderosa que no quería soluciones. Gente muy poderosa que era parte del problema. Y todos sabemos de lo que estamos hablando. Y ese es un trabajo que aún está pendiente por hacer. Si has llegado hasta aquí, significa que el vídeo te ha gustado. Así que solo te voy a pedir que le des like, que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones. Incluso si te ha encantado, puedes plantearte hacerte miembro del canal, para así apoyar con una pequeña cantidad al mes a que podamos seguir adelante con este maravilloso proyecto de divulgación. Una pequeña acción como esta es fundamental para que el canal pueda seguir funcionando. Muchas gracias y hasta pronto.